¿Por qué Dios permite que caigamos tan profundo antes de levantarnos? Hoy vamos a hablar de eso. No desde la teoría fría, sino desde la experiencia humana que todos en algún momento hemos vivido. Porque tocar fondo no es solo un evento doloroso, muchas veces es el comienzo de algo que todavía no entendemos. Tal vez has sentido que hiciste todo bien y aún así perdiste algo importante. Tal vez pediste ayuda y el cielo guardó silencio. O quizá estás en esa etapa donde te preguntas si Dios realmente está viendo lo que te pasa. Si te identificas con esto, quédate, porque este mensaje no es casualidad. Es para quien siente que está al límite y necesita comprender el propósito detrás del proceso. Si este tipo de contenido te ayuda, te invito a dar like, comentar y compartir. Parece algo simple, pero realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan y que tal vez solo tengan este espacio para acercarse a Dios. Al hacerlo, estarías aportando mucho y sería de gran bendición para otros. También te invito a escribir en los comentarios una frase corta. Hoy puede ser: Dios me levanta. Ahora sí, prepara tu corazón. Para entender por qué Dios permite que una persona toque fondo, primero tenemos que aceptar algo que cuesta mucho asimilar. Nosotros vemos momentos, Dios ve procesos. Nosotros vivimos días específicos. Él trabaja con historias completas. Y muchas veces el dolor aparece no porque Dios se haya alejado, sino porque está quitando algo que impedía el cambio. En la Biblia vemos un patrón repetido una y otra vez. Antes de un levantamiento profundo, siempre hubo una caída profunda. Antes de la claridad hubo confusión. Antes de la respuesta hubo silencio. Antes de la bendición hubo pérdida. Y esto no es casualidad, es un principio espiritual. Mira la vida de José. Dios le dio un sueño grande, un destino claro, una promesa fuerte. Pero inmediatamente después de la promesa, vino todo lo contrario. Fue traicionado por su propia familia, vendido, humillado, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Si uno analiza solo la mitad de la historia, parecería que Dios se equivocó o que José entendió mal. Sin embargo, el problema no era el sueño, el problema era la preparación. Hay cosas que Dios no te puede entregar siendo la persona que eres hoy, no porque te falte valor como persona, sino porque te falta formación interior. El fondo no siempre es castigo, muchas veces es capacitación. El orgullo no se rompe con teoría, se rompe con procesos. La fe no se fortalece con comodidad, se fortalece con incertidumbre. La confianza en Dios no nace cuando todo sale bien, nace cuando todo sale mal, y aún así decide seguir creyendo. Por eso Dios a veces permite que todo falle al mismo tiempo, porque mientras todavía tienes apoyos falsos, no buscas apoyo verdadero. Mientras todavía tienes control, no desarrollas dependencia. Mientras todavía tienes alternativas humanas, no aprendes a descansar espiritualmente. Tocar fondo tiene una característica muy particular. Elimina las distracciones. Cuando todo está bien, la mente se dispersa. Pero cuando todo se cae, la mente se enfoca. Y en ese punto la persona deja de hablar desde la apariencia y empieza a hablar desde la verdad. Muchos de los cambios más grandes en la vida espiritual comienzan cuando la persona se queda sin fuerzas para seguir fingiendo que está bien. En el libro de los Salmos aparece una escena repetida muchas veces. El salmista primero describe angustia profunda, abandono, miedo, sensación de soledad. Y solo después de expresar todo eso aparece la confianza, no al revés. Primero el quebranto, luego la fe madura. Dios no se asusta de tu debilidad, pero sí necesita que la reconozcas para poder trabajar en ella. Mientras una persona cree que todavía puede sola, no se abre al proceso completo. Por eso el fondo no es el final del camino, es el final del autoengaño. Hay oraciones que uno hace por años, pero desde la mente, hasta que llega un momento en que la oración sale desde el alma. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la oración que nace desde la necesidad es distinta a la que nace desde la costumbre. El problema es que nosotros pedimos cambios sin querer procesos. Queremos paz sin transformación interior, dirección sin rendición, respuesta sin espera. Pero Dios no trabaja solo en lo que te da. Trabaja en quién te conviertes al recibirlo. Imagina darle una gran responsabilidad a alguien.
que todavía basa su identidad en la aprobación de otros, o darle abundancia a alguien que aún no aprendió a administrar escasez, o darle influencia a alguien que todavía necesita validación constante. Lo que sería bendición terminaría siendo destrucción. Por eso a veces Dios primero vacía la vida antes de llenarla. Cuando pierdes algo que pensabas indispensable, empiezas a descubrir que sí era esencial. Cuando desaparecen ciertas seguridades, aparece la dependencia correcta. Cuando ya no puedes sostener una imagen, aparece tu verdadera identidad. Y aunque en el momento duele, después entiendes que muchas cosas no se rompieron, fueron removidas. Hay temporadas donde Dios te añade cosas y temporadas donde Dios te limpia cosas. Las dos son amor, pero la segunda casi nadie la reconoce como tal. El fondo tiene otro propósito: revelar lo que hay dentro de ti. Mientras todo está estable, puedes creer que tienes paciencia, fe, humildad o carácter, pero solo en la presión aparece lo real. Y Dios no revela eso para avergonzarte, sino para mostrarte en qué área necesita trabajar contigo. No es lo mismo pensar que confías en Dios que confiar cuando no entiendes nada. No es lo mismo decir que tienes fe que mantenerla cuando no ves resultados. No es lo mismo hablar de esperanza que sostenerla cuando el panorama es incierto. El fondo expone la diferencia entre lo que decías creer y lo que realmente sostiene tu vida. Y aquí aparece algo importante. Muchas personas creen que tocar fondo significa que Dios llegó tarde, pero en realidad significa que Dios decidió trabajar más profundo. Si Dios solo solucionara el problema externo, el problema interno permanecería y tarde o temprano volverías al mismo lugar con diferentes circunstancias. Entonces, Él no solo cambia situaciones, cambia estructuras internas. A veces oramos: Dios, sácame de aquí. Y Dios responde: primero, voy a transformarte aquí, porque si sales siendo la misma persona, regresarás al mismo ciclo. Por eso algunas respuestas tardan. No porque Dios no escuche, sino porque la respuesta verdadera no es inmediata, es progresiva. La Biblia muestra esto. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, la salida fue rápida, pero la transformación fue lenta. Dios los sacó de la esclavitud en un día, pero sacar la mentalidad de esclavitud tomó años, porque el mayor problema no era el lugar donde estaban, era la forma en que pensaban. El fondo muchas veces cumple esa misma función: cambiar la mentalidad antes de cambiar la realidad. Cuando todo se derrumba, empiezas a cuestionar en qué basabas tu seguridad. Algunos descubren que confiaban demasiado en personas, otros en estabilidad económica, otros en su propia capacidad. Y cuando eso falta, parece que todo terminó. Pero en realidad está comenzando una fe más real. Porque la fe verdadera no depende de circunstancias favorables, depende de una relación profunda. Y esa relación casi siempre crece en temporadas difíciles, no en temporadas cómodas. Por eso, aunque no lo parezca, el silencio de Dios no es ausencia, es intervención de otro tipo. Él no siempre responde quitando el problema inmediatamente. A veces responde cambiando tu interior, mientras el problema sigue presente. Ahí es donde nace una paz distinta. No la paz porque todo está bien, sino la paz porque confías incluso cuando no está bien. Tocar fondo no significa que perdiste el rumbo. Muchas veces significa que Dios está redirigiendo el rumbo desde la raíz. Y el primer paso de ese proceso es comprender que antes de levantarte, Dios está formando algo dentro de ti que solo podía nacer en ese lugar donde ya no puedes sostenerte por ti mismo. Después de comprender que el fondo no es abandono sino formación, surge otra pregunta muy humana. Entonces, ¿por qué duele tanto si Dios está trabajando? ¿Por qué el proceso se siente como pérdida y no como construcción? La respuesta es sencilla de entender, pero difícil de vivir, porque Dios no solo cambia circunstancias, cambia identidades. Y toda transformación de identidad implica dejar morir una versión antigua de uno mismo. Hay una idea que muchas personas no perciben. Nosotros no solo nos aferramos a cosas malas, también nos aferramos a cosas que nos daban seguridad. Y cuando Dios quiere llevarnos a un nivel distinto, primero tiene que romper la dependencia emocional que teníamos hacia aquello que nos sostenía. Por eso hay etapas donde parece que todo lo familiar desaparece al mismo tiempo. No porque todo fuera malo, sino porque todo era insuficiente para la etapa que viene.
Pedro vivió algo parecido. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas profundas, pero aún así confiaba demasiado en su propia fortaleza. Él estaba seguro de que jamás fallaría. Creía que su carácter era suficiente para sostener su fe. Y entonces llegó la noche donde negó a Jesús. Ese momento fue su fondo. No fue solo un error, fue el derrumbe de la imagen que tenía de sí mismo. Él no lloró únicamente por haber fallado. Lloró porque descubrió que no era la persona que pensaba ser. Y ese descubrimiento fue necesario porque después de ese quebranto, Pedro dejó de confiar en su valentía y comenzó a depender de Dios. Antes hablaba desde seguridad propia, después habló desde humildad. Antes reaccionaba impulsivamente, después pastoreó con compasión. La caída no destruyó su propósito, lo preparó para sostenerlo. Dios no necesitaba un hombre seguro de sí mismo, necesitaba un hombre consciente de su necesidad de Dios. Ahí se entiende algo importante. Tocar fondo rompe la autosuficiencia espiritual. Mientras creemos que podemos sostenernos solos, nuestra fe es superficial. Solo cuando reconocemos nuestra fragilidad, la fe se vuelve real. El orgullo espiritual es silencioso. No siempre se manifiesta como arrogancia visible. Muchas veces aparece como confianza excesiva en la propia capacidad para mantenerse firme. Y Dios, por amor, no permite que basemos nuestra vida en algo tan frágil como nosotros mismos. Por eso permite momentos donde nuestras fuerzas no alcanzan. El apóstol Pablo habló de un aguijón en su vida, algo que pidió muchas veces que fuera quitado, y la respuesta que recibió fue distinta a lo que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el poder de Dios se vuelve evidente cuando tu capacidad deja de ser suficiente. La mayoría de las personas quiere experimentar la ayuda de Dios, pero sin pasar por la debilidad que la revela. Queremos la intervención sin la dependencia. Queremos el milagro sin el proceso interno. Pero el problema es que si Dios solo quitara cada dificultad inmediatamente, nunca aprenderíamos a confiar realmente. Nuestra fe dependería de resultados, no de relación. Hay una diferencia enorme entre creer en Dios porque todo funciona y creer en Dios cuando nada funciona. La primera es fe circunstancial, la segunda es fe transformada. El fondo cambia la razón por la cual sigues creyendo. Muchos comienzan creyendo por lo que esperan recibir, pero después del proceso comienzan a creer por quién es Dios. Aún y ahí aparece la madurez espiritual. Otra razón por la cual Dios permite tocar fondo es porque allí se ordenan las prioridades. Cuando la vida marcha bien, muchas cosas ocupan el primer lugar sin que lo notemos. Proyectos, reconocimiento, metas personales, estabilidad, incluso relaciones. Ninguna de esas cosas mala, pero se vuelven problemáticas cuando reemplazan el centro correcto. El fondo revela que gobernaba tu corazón. Cuando lo secundario cae, lo esencial permanece. Y en ese espacio, Dios reconstruye desde una base más firme. Es como una casa con grietas internas. Desde afuera puede verse estable, pero si no se corrige la base, tarde o temprano, colapsará. A veces Dios permite un colapso controlado para evitar uno definitivo en el futuro. Lo que parece destrucción muchas veces es prevención. Si José hubiera llegado al poder con la inmadurez de su juventud, habría usado la autoridad para exaltarse. Si David hubiera sido rey antes del desierto, habría gobernado desde el impulso. Si Moisés hubiera liberado al pueblo en su primera etapa, habría actuado con violencia y no con dirección divina. El tiempo, en el fondo, no era retraso. Era preparación invisible. Dios no solo piensa en darte algo, piensa en cuánto tiempo podrás sostenerlo sin perderte a ti mismo. Por eso hay oraciones que no reciben respuesta inmediata, no porque estén equivocadas, sino porque la respuesta sería peligrosa sin el carácter adecuado. Primero se forma la persona, después se entrega la promesa. El problema es que desde nuestra perspectiva, solo vemos el presente. Vemos lo que falta hoy, pero Dios ve lo que podría dañarte mañana. Tocar fondo también redefine tu manera de escuchar a Dios. Cuando todo está bien, buscamos dirección para avanzar. Pero cuando todo se rompe, buscamos dirección para sobrevivir. Y esa búsqueda cambia la profundidad de la relación. Empiezas a escuchar de verdad.
Ya no solo preguntas qué debo hacer, comienzas a preguntar qué quieres formar en mí. Ya no solo buscas soluciones externas, buscas transformación interna. Y en ese punto, la fe deja de ser información y se convierte en experiencia, porque conocer versículos no es lo mismo que vivirlos en medio del dolor. Saber que Dios es refugio es distinto a descubrirlo cuando no tienes otro refugio. Entender que Dios es paz es diferente a sentirla cuando la lógica diría que deberías estar desesperado. El fondo convierte conceptos en realidad. Por eso muchas personas, después de atravesar una etapa difícil, dicen: ahora entiendo. No lo entendían antes porque no se aprende todo desde la explicación. Algunas verdades solo se comprenden desde la vivencia. Y aunque nadie elegiría ese camino por voluntad propia, después reconocen que allí ocurrió el cambio más profundo. El fondo no solo te enseña quién es Dios, también te enseña quién eres tú cuando todo lo demás desaparece. Ahí descubres si tu identidad estaba en lo que tenías o en lo que eres. Descubres si tu paz dependía de estabilidad o de confianza. Descubres si tu esperanza estaba en resultados o en promesas. Y cuando esa revelación ocurre, la vida comienza a construirse desde un lugar más firme. Por eso Dios no evita todos los fondos, porque algunos niveles de crecimiento solo existen allí. No es el lugar final, es el lugar de reconstrucción. Y aunque en medio del proceso parezca que todo se detuvo, en realidad es el momento donde más profundamente se está trabajando dentro de ti. Hay otra razón profunda por la que Dios permite que una persona llegue al fondo, y tiene que ver con algo que casi nadie percibe mientras lo está viviendo: el cambio de dirección. Muchas veces no estamos en el lugar equivocado por maldad, sino por costumbre. Seguimos caminos que parecen correctos porque son conocidos, porque funcionan por un tiempo o porque todos esperan que los recorramos, pero no necesariamente porque sean los que Dios diseñó para nosotros. Mientras todo produce resultados, no cuestionamos el rumbo. Pero cuando todo comienza a romperse al mismo tiempo, aparece una pregunta inevitable: ¿y si no era por aquí? El fondo detiene la inercia. Cuando la vida avanza rápido, no hay espacio para evaluar. Solo reaccionamos a lo urgente. Sin embargo, el dolor obliga a detenerse, y esa pausa es incómoda porque nos enfrenta con nosotros mismos. Ya no hay distracciones suficientes para ignorar lo que sentimos, ni ocupaciones suficientes para evitar lo que pensamos. Ahí Dios comienza a redirigir. Que Jonás vivió exactamente eso. Tenía claro lo que Dios le pidió, pero decidió tomar otro camino. No era ignorancia, era resistencia interna. Eligió una ruta distinta esperando mantener su paz, pero lo que encontró fue tormenta. La tormenta no era odio de Dios, era corrección de rumbo. Hay tormentas que no llegan para destruir la barca, llegan para impedir que sigas navegando hacia donde no debes. Y el problema es que al inicio siempre intentamos arreglar la tormenta sin cambiar la dirección. Queremos calma sin transformación, queremos alivio sin ajuste. Pero el proceso no termina hasta que reconocemos la raíz. El fondo te obliga a hacer preguntas que en la comodidad jamás harías. ¿Estoy viviendo lo que quiero o lo que me acostumbré a aceptar? ¿Estoy siendo quien soy o quien aprendí a aparentar? ¿Estoy persiguiendo propósito o solo estabilidad? Esas preguntas duelen porque derriban certezas. Sin embargo, ahí comienza la claridad. Muchos descubren en el fondo que llevaban años sosteniendo relaciones que drenaban su paz. Decisiones basadas en miedo, metas construidas sobre comparación o expectativas heredadas. Nada de eso parecía grave mientras funcionaba, pero en la profundidad se vuelve evidente. Dios no solo corrige pecados, también corrige caminos. A veces el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Puedes estar en el lugar correcto con la motivación equivocada, o en el lugar equivocado con una buena intención, y el resultado tarde o temprano se quiebra. Por eso Dios permite etapas donde las puertas se cierran sin explicación clara. No todo cierre es rechazo, algunos son redirección. La dificultad es que nosotros interpretamos el silencio como ausencia de respuesta, cuando muchas veces es una respuesta que todavía no queremos aceptar. Porque aceptar implica soltar, y soltar duele más que perder. Perder ocurre de golpe, soltar ocurre por dentro.
Es admitir que aquello en lo que invertiste tiempo, emoción y esperanza ya no forma parte de la siguiente etapa. El fondo crea ese espacio interno donde finalmente puedes hacerlo. Después de la tormenta, Jonás terminó en el lugar que debía desde el inicio, pero no era la misma persona que antes. La resistencia desapareció. El proceso no solo cambió su destino, cambió su disposición. Dios no solo te lleva al lugar correcto, te convierte en la persona capaz de habitarlo. Otro efecto del fondo es que purifica las motivaciones. Mientras todo va bien, es fácil confundir deseo con propósito. Queremos cosas buenas, pero no siempre por las razones correctas. Buscamos crecimiento para validarnos, estabilidad para sentir control, reconocimiento para llenar vacíos. En la profundidad, esas motivaciones se exponen cuando ya no hay aplausos, ni resultados visibles, ni aprobación externa. Solo queda la razón real por la que sigues adelante. Y si continúas incluso sin recompensa inmediata, entonces tu fe dejó de ser interés y se volvió convicción. Ahí nace una relación más sincera con Dios, porque ya no te acercas solo por lo que puede darte, sino porque entendiste que incluso en el silencio sigue siendo suficiente. Ese punto marca un antes y un después en la vida espiritual. El fondo también cambia tu forma de ver a los demás. Antes podías juzgar fácilmente, ahora comprendes procesos. Antes exigías resultados rápidos, ahora respetas tiempos. Antes pensabas que todo era simple decisión. Ahora sabes que hay batallas internas invisibles. La compasión casi siempre nace del quebranto. Dios forma personas capaces de sostener a otros, pero primero deben aprender cómo se siente ser sostenidos. No se puede consolar desde la teoría, solo desde la experiencia. Por eso, quienes atravesaron procesos profundos suelen hablar menos, pero acompañar mejor. El dolor bien trabajado produce sabiduría, y esa sabiduría es necesaria para la siguiente etapa, porque hay bendiciones que no solo deben disfrutarse, también deben administrarse con madurez emocional y espiritual. Muchos piden ser instrumentos de ayuda, pero sin el proceso previo podrían herir sin querer. La intención no reemplaza la formación. Entonces, Dios permite temporadas donde aprendes lo que luego transmitirás. Cada etapa difícil deja una comprensión que no se obtiene de otra manera. Aprendes a esperar sin desesperar. Aprendes a confiar sin controlar. El fondo reorganiza tu interior. Lo que antes parecía imprescindible pierde poder, y lo que ignorabas toma valor. Cambia la forma en que mides el éxito. Cambia lo que consideras pérdida. Cambia la forma en que oras. Ya no pides solo que cambien las circunstancias. Comienzas a pedir ser transformado dentro de ellas. Ese es el momento donde la vida empieza a reconstruirse sobre una base distinta, no sobre resultados inmediatos, sino sobre convicciones profundas. Dios no te lleva al fondo para que te acostumbres a vivir ahí. Te lleva para que desde ahí comiences a ver con claridad hacia dónde realmente debes caminar. Hasta ahora hemos visto que el fondo forma el carácter, corrige el rumbo y purifica las motivaciones. Pero hay algo todavía más profundo que ocurre allí, algo que casi nadie reconoce mientras lo vive. El fondo rompe las expectativas equivocadas que teníamos sobre Dios. Muchas personas creen en Dios, pero sin darse cuenta construyen una idea de Él basada en comodidad. Esperan que si oran todo saldrá bien, que si hacen lo correcto no sufrirán, que si confían nunca pasarán por oscuridad. Y cuando la realidad contradice esa imagen, la fe se sacude. No porque Dios haya cambiado, sino porque la idea que teníamos de Él era incompleta. Job experimentó esto de la forma más intensa. Perdió bienes, estabilidad, salud, seguridad y explicación al mismo tiempo. Y en medio del dolor surgió la pregunta más humana: ¿qué está pasando? Él no estaba enfrentando solo la pérdida, estaba enfrentando la ruptura de su comprensión sobre cómo Dios actúa. Antes conocía a Dios por lo que había oído. Después del proceso lo conoció de otra manera. La experiencia reemplazó la teoría. El fondo destruye la fe infantil para construir una fe madura. La fe infantil cree que Dios siempre evitará el dolor. La fe madura entiende que Dios puede usar el dolor sin dejar de ser bueno. Mientras nuestra relación con Dios depende de que todo salga bien, nuestra paz es frágil.
Pero cuando descubrimos que incluso en la dificultad Él permanece, la fe deja de ser circunstancial y se vuelve estable. Muchos abandonan la fe en la tormenta, no porque Dios los haya dejado, sino porque esperaban un Dios que nunca prometió una vida sin procesos. Jesús mismo habló de esto al decir que en el mundo habría aflicción. No dijo quizá, no dijo a algunos, dijo que ocurriría, pero también habló de confianza en medio de ello. El problema es que solemos escuchar la promesa sin aceptar el proceso. El fondo nos obliga a reconciliar ambas cosas. Ahí entendemos que la presencia de Dios no siempre significa ausencia de problemas, sino compañía en medio de ellos. Y esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Porque cuando sabes que no estás solo, la dificultad deja de ser abandono y se convierte en tránsito. Otra transformación importante que ocurre es la del tiempo. Antes medíamos el tiempo según nuestras expectativas. Rápido era bueno, lento era malo. Pero en el fondo aprendemos que el tiempo de Dios tiene otro propósito. El retraso aparente no es descuido, es preparación sincronizada. Hay situaciones que no dependen solo de que estés listo tú. También deben alinearse circunstancias, personas y momentos. Si algo llegara antes, podría romperse. Si llegara después, perdería sentido. Entonces Dios trabaja en dimensiones que no percibimos. Mientras esperamos, Él ordena. David fue ungido como rey siendo joven, pero gobernó años después. Durante ese intervalo vivió persecución, rechazo y desierto. No era falta de promesa, era desarrollo de carácter y coordinación de historia. El fondo enseña paciencia real, no resignación pasiva, sino confianza activa. La resignación se rinde, la paciencia permanece. La resignación pierde esperanza, la paciencia la sostiene, aunque no vea resultados inmediatos. Esa paciencia es imposible sin proceso. También ocurre algo inesperado. Cambia la forma en que valoras la presencia de Dios. Antes la buscabas para recibir dirección. Después la buscas porque es tu refugio. Antes era un medio para avanzar. Después es el lugar donde descansas incluso sin avanzar. Cuando descubres que puedes tener paz aún sin respuestas completas, la ansiedad pierde poder. El fondo te enseña a vivir un día a la vez. No porque olvides el futuro, sino porque aprendes a confiar en el presente sostenido por Dios. Y en esa simplicidad se produce una libertad nueva. Dejas de intentar controlar todo porque entiendes que no podías hacerlo de todos modos. Esa rendición no es derrota, es descanso. Muchas cargas que llevábamos no eran responsabilidad nuestra, eran intentos de ocupar el lugar de Dios. Queríamos entender cada detalle antes de avanzar, asegurar cada resultado antes de confiar. El fondo demuestra que eso es imposible y paradójicamente cuando lo aceptas descansas. Otro aspecto que cambia es tu relación con la gratitud. Antes agradecías por lo extraordinario, ahora agradeces por lo esencial. Una conversación sincera, un momento de calma, una pequeña respuesta se vuelven grandes porque aprendiste a ver. El dolor afinó tu percepción. La vida deja de medirse solo por logros y comienza a medirse por significado. Y ese cambio trae una alegría distinta, menos intensa pero más profunda, menos eufórica pero más estable. Eso es parte de la reconstrucción interior. Dios no solo restaura lo perdido, restaura la manera en que experimentas la vida. Después del fondo, no vuelves a la normalidad anterior. Entras en una normalidad nueva, donde la fe no depende de condiciones ideales, sino de una relación real. Por eso muchas personas, después de atravesar procesos difíciles, dicen que no volverían atrás aunque pudieran, no porque disfrutaran el dolor, sino porque descubrieron a Dios de una forma que antes no conocían. El fondo no fue el lugar donde todo terminó, fue el lugar donde dejaron de conocer a Dios solo de oídas y comenzaron a conocerlo en la realidad diaria. Y cuando eso ocurre, la vida puede seguir teniendo desafíos, pero ya no tiene la misma incertidumbre interior, porque ahora sabes en quién estás confiando, incluso cuando todavía no sabes qué sucederá después. Después de todo lo anterior, queda una pregunta silenciosa. Si el fondo transforma tanto, ¿por qué muchas personas salen iguales? Porque no todo depende de lo que ocurre alrededor, también depende de lo que permitimos que ocurra dentro. El mismo proceso puede endurecer o puede sanar, puede cerrar el corazón o puede abrirlo. El fondo no cambia automáticamente a nadie,
revela la dirección que la persona decide tomar. Aquí aparece una verdad importante. Dios usa el fondo como un punto de encuentro, no como un punto de imposición. Hay personas que en la dificultad se llenan de amargura, interpretan todo como castigo y levantan barreras emocionales para no volver a sentir. Otras, en la misma situación, se vuelven más sensibles, más conscientes de su necesidad de Dios y más dispuestas a dejarse guiar. El dolor era el mismo. La respuesta interior fue distinta. Por eso el fondo es una invitación, no una obligación. Dios no fuerza la transformación, la propone, y el corazón humano decide si resiste o coopera. El pueblo de Israel en el desierto vivió milagros constantes, provisión diaria, dirección visible, pero muchos no cambiaron, no porque Dios no actuara, sino porque interiormente seguían aferrados a su antigua mentalidad. Salieron del lugar físico, pero no del lugar interior. Ahí entendemos que el mayor problema nunca es solo externo. Puedes salir de una situación difícil y repetirla después si no cambió tu forma de pensar. Puedes recibir nuevas oportunidades y perderlas si mantienes las mismas reacciones. Puedes comenzar otra etapa y volver al mismo punto si sigues siendo la misma persona por dentro. El fondo ofrece la posibilidad de romper ciclos. Hay patrones que no se rompen con consejos ni con promesas. Solo se rompen cuando la persona llega a un punto donde reconoce que su manera de vivir ya no funciona. Mientras aún creemos que tenemos el control suficiente, seguimos igual. Pero cuando entendemos que necesitamos dirección, algo cambia. Ese reconocimiento no es debilidad, es el inicio de la sabiduría. El orgullo busca demostrar que puede. La humildad acepta aprender. Y Dios puede enseñar solo a quien está dispuesto a escuchar de verdad. Por eso, muchas respuestas llegan después de la rendición, no antes. Rendirse aquí no significa dejar de luchar, significa dejar de luchar solo. En ese momento, la oración cambia de tono. Ya no es solo dame lo que quiero, se convierte en enséñame lo que necesito. Esa transición es profunda porque cambia la relación completa. Dios deja de ser solo la solución a un problema y se vuelve el guía de la vida. El fondo también sana percepciones equivocadas sobre uno mismo. Muchas personas viven sostenidas por etiquetas, éxitos pasados, roles o expectativas. Cuando todo eso desaparece, sienten que perdieron identidad, pero en realidad están descubriendo la identidad real. Porque lo que puede quitarse no era lo esencial. Tu valor no estaba en lo que lograste, ni en lo que otros pensaban, ni en la estabilidad que tenías. El fondo despoja esas capas y deja lo verdadero. Aunque al inicio se siente vacío, después se siente libertad. Ya no tienes que sostener una imagen constante. Ya no tienes que fingir fortaleza todo el tiempo. Ya no tienes que demostrar lo que eres capaz de hacer. Puedes simplemente ser. Y desde ahí Dios comienza a reconstruir con bases más auténticas. Muchos temen el fondo porque creen que perderán todo. Pero en realidad allí se pierde lo que no podía sostenerse a largo plazo. Lo que permanece es lo que realmente forma la vida. También cambia la manera de tomar decisiones. Antes reaccionabas desde el impulso o la presión externa. Ahora aprendes a detenerte, a escuchar, a discernir. El proceso te volvió más consciente. No porque ahora todo sea claro siempre, sino porque aprendiste a no depender solo de tus primeras emociones. El fondo entrenó tu interior. Aprendiste a esperar antes de responder. Aprendiste a observar antes de concluir. Aprendiste a observar antes de desesperar. Esa madurez no se obtiene leyendo únicamente. Se obtiene viviendo y una vez adquirida, evita muchas caídas futuras. Lo que parecía un retroceso termina siendo protección. Dios no solo te prepara para recibir, te prepara para permanecer. Hay personas que llegan a lugares altos rápidamente, pero no logran mantenerse porque su interior no fue trabajado. El fondo fortalece raíces antes de permitir crecimiento visible. Y lo que crece con raíces profundas resiste temporadas difíciles sin destruirse. Otro cambio importante es la manera en que percibes el éxito. Antes era alcanzar metas específicas. Ahora es caminar en paz incluso mientras las alcanzas. Antes era llegar rápido. Ahora es llegar completo. Antes era evitar errores. Ahora es aprender de ellos sin perder esperanza. El fondo redefine.
victoria. Victoria deja de ser ausencia de problemas y se convierte en estabilidad interior en medio de ellos. Esa estabilidad permite disfrutar las bendiciones sin miedo constante a perderlas, porque ya no dependes completamente de ellas para sentirte bien. Así la vida deja de ser una montaña rusa emocional y se vuelve un camino más firme. Dios no permitió el fondo para debilitarte, sino para establecerte, no para disminuir tu futuro, sino para sostenerlo cuando llegue. Y aunque nadie desearía atravesarlo voluntariamente, muchas de las personas que hoy tienen una fe sólida la encontraron precisamente allí donde pensaron que todo había terminado. El fondo no fue la señal de que Dios se alejó, fue el lugar donde finalmente pudieron escucharlo sin interferencias. Hay un momento dentro del proceso que suele ser el más difícil. No es cuando todo se derrumba, sino cuando nada cambia todavía. Ese punto intermedio donde ya entendiste que estás en el fondo, pero aún no ves salida. Allí la mente empieza a crear las peores conclusiones. Olvidó, se olvidó. Esto siempre será así. Nada volverá a levantarse. Sin embargo, ese tramo tiene un propósito específico: enseñar a permanecer. La mayoría de las personas sabe comenzar algo. Pocos saben sostenerse en medio de la incertidumbre, y el carácter espiritual no se forma solo tomando decisiones correctas una vez, se forma manteniéndolas cuando no hay recompensa inmediata. Aquí aparece una diferencia importante. Fe no es sentir seguridad. Fe es decidir confiar aún cuando no la sientes. Y esa decisión solo puede practicarse cuando no hay evidencia visible. Abraham recibió una promesa, pero la vivió mucho tiempo sin resultados. Cada año que pasaba parecía contradecir lo que había escuchado. Humanamente la lógica indicaba que ya no ocurriría. Pero la espera no era pérdida de tiempo, era profundización de confianza. Porque creer cuando todo confirma es natural, creer cuando todo contradice es transformación. El fondo te enseña a no vivir solo por percepciones momentáneas. Aprendes que lo que ves hoy no siempre define lo que será mañana. La vida deja de interpretarse por instantes aislados y comienza a comprenderse como historia en desarrollo. Esto cambia tu diálogo interno. Antes tu mente reaccionaba a cada evento como definitivo. Un mal día significaba que todo iba mal. Un error significaba fracaso total. Pero el proceso te entrena a mirar con perspectiva. Entiendes que hay capítulos difíciles sin que toda la historia sea mala. Esa comprensión trae estabilidad emocional. También modifica tu relación con el control. Durante mucho tiempo intentamos anticipar todo para sentirnos seguros. Planificamos cada detalle esperando evitar incertidumbre. Pero el fondo demuestra que existen variables fuera de nuestro alcance, y al aceptarlo nace una libertad nueva. No libertad de irresponsabilidad, sino libertad de descanso. Haces tu parte con diligencia, pero sueltas la necesidad de dominar cada resultado. Descubres que confiar no es pasividad, es participación con dependencia. Moisés vivió algo parecido frente al mar. Humanamente no había salida. Avanzar parecía imposible, y retroceder significaba regresar a la esclavitud. El momento exigía fe práctica, dar un paso antes de ver el camino. El fondo enseña precisamente eso: caminar cuando aún no se abrió el mar. Muchas respuestas de Dios no aparecen antes de avanzar, aparecen mientras avanzas, porque la confianza se activa en movimiento, no solo en reflexión. A veces esperamos claridad completa para obedecer, pero la claridad llega en la obediencia. En esa etapa aprendes a diferenciar entre sentirte listo y estar dispuesto. Nunca te sentirás totalmente preparado para todo lo que viene, pero puedes estar dispuesto a confiar, y esa disposición permite que Dios trabaje progresivamente. Otro aprendizaje importante es el manejo de la ansiedad por el futuro. Cuando todo se detiene, la mente corre hacia adelante intentando resolver escenarios hipotéticos. Sin embargo, el proceso te entrena a vivir el presente con fidelidad. No puedes resolver 10 años hoy, pero puedes vivir este día correctamente. Jesús habló de esto al mencionar que cada día tiene su propio afán, no como resignación, sino como enfoque saludable. El fondo te obliga a aplicar esa verdad porque no tienes otra opción, y al hacerlo, descubres que la carga diaria es llevadera cuando no cargas además el peso imaginario del mañana. Así la paz comienza a aparecer de manera sencilla.
No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de intentar resolver todo al mismo tiempo. Paso a paso, decisión a decisión, aprendes a avanzar sin desesperación. El fondo también fortalece la perseverancia. Antes abandonabas rápido lo que no producía resultados visibles. Ahora entiendes que hay procesos invisibles ocurriendo. La semilla bajo la tierra parece inactiva, pero en realidad está desarrollando raíces. Tu vida espiritual funciona igual. Muchas cosas están cambiando dentro de ti antes de manifestarse fuera. Y cuando finalmente aparecen, son más estables, porque no dependen de entusiasmo momentáneo, sino de formación profunda. Por eso Dios no acelera todo inmediatamente. Si lo hiciera, perderías la capacidad de sostener lo que recibes. La espera entrena resistencia, y la resistencia permite permanencia. Poco a poco empiezas a notar algo distinto. Ya no reaccionas igual ante lo que antes te alteraba. Situaciones que te habrían desbordado ahora las enfrentas con calma relativa, no porque desaparecieron los problemas, sino porque cambió tu interior. Ese cambio confirma que el proceso avanza, aunque externamente parezca igual. Dios trabaja muchas veces de adentro hacia afuera. Primero transforma tu manera de pensar, luego tu manera de reaccionar, luego tus decisiones y finalmente tus circunstancias comienzan a alinearse con esa nueva estructura interior. El fondo entonces deja de ser un lugar oscuro permanente y se convierte en un taller silencioso. Allí se forman hábitos nuevos, se fortalecen convicciones, se desarrolla paciencia, se aprende a escuchar y cuando la etapa cambia, descubres que no solo saliste de una situación difícil, saliste siendo una persona distinta. Por eso, este tramo de aparente quietud es crucial, porque está consolidando lo que en el futuro te permitirá avanzar sin volver atrás. Después de atravesar la espera, algo comienza a cambiar lentamente. No siempre son las circunstancias primero, muchas veces es tu percepción. Empiezas a notar pequeñas señales que antes habrías ignorado. No son milagros espectaculares todavía, son ajustes sutiles. Una conversación llega en el momento justo. Una oportunidad aparece sin haberla buscado. Una idea clara surge donde antes había confusión. Eso revela otra verdad importante. La salida del fondo casi nunca es repentina. Es progresiva. Nosotros imaginamos que Dios levantará todo en un instante visible, pero con frecuencia Él reconstruye paso a paso, porque no solo está resolviendo un problema, está estableciendo una nueva etapa, y lo que se construye de manera gradual suele ser más firme que lo que aparece de golpe. Aquí muchas personas cometen un error. Esperan una señal enorme para creer que Dios comenzó a actuar y pasan por alto las pequeñas respuestas que ya están ocurriendo. Sin embargo, la fe madura aprende a reconocer lo pequeño como inicio de lo grande. Elías experimentó esto cuando esperaba la manifestación de Dios. Hubo viento fuerte, hubo terremoto, hubo fuego, pero la presencia llegó en un susurro apacible. No siempre lo más poderoso es lo más ruidoso. El final del fondo suele empezar en silencio. Primero cambia tu interior, luego cambian tus decisiones. Después cambian tus relaciones y finalmente cambian tus circunstancias. El orden es intencional. Si todo externo cambiara antes que tú, volverías al mismo punto tarde o temprano. Por eso, Dios consolida el aprendizaje antes de abrir completamente la puerta. También notarás que comienzas a recuperar cosas, pero de otra forma. Regresa la esperanza, pero sin ingenuidad. Regresa la alegría, pero con profundidad. Regresa la estabilidad, pero sin apego excesivo. El proceso te enseñó que nada externo puede ser la base absoluta de tu paz. Entonces, cuando vuelves a tener oportunidades, las tomas sin desesperación. Cuando llegan bendiciones, las disfrutas sin miedo constante a perderlas, porque ahora sabes que tu seguridad no depende únicamente de ellas. Este cambio es clave porque muchas veces el mayor peligro no era la escasez, sino la dependencia emocional hacia lo que tenías. El fondo rompió esa dependencia. Ahora puedes avanzar sin idolatrar resultados, sin aferrarte a personas por temor, sin construir identidad sobre logros, y eso te permite vivir con mayor libertad interior. Otra señal de que la etapa está cambiando es la claridad. Antes pedías respuestas inmediatas, ahora entiendes procesos. Antes preguntabas, ¿por qué me pasa esto? Ahora preguntas, ¿para qué puedo usar lo aprendido?
La perspectiva cambió. Comienzas a ver que muchas experiencias que dolieron ahora te permiten ayudar a otros con sinceridad. Tus palabras tienen peso porque nacen de lo vivido, no solo de lo pensado, y sin buscarlo te conviertes en guía para quienes están comenzando lo que tú ya atravesaste. Dios transforma tu herida en herramienta, no para que recuerdes el dolor constantemente, sino para que la experiencia tenga propósito. Aquello que parecía desperdiciado adquiere significado. También cambia tu relación con el futuro. Antes querías asegurarlo todo. Ahora puedes caminar con confianza, sin tener cada detalle resuelto. No porque el futuro sea totalmente claro, sino porque aprendiste a confiar en quien lo sostiene. Esa seguridad es distinta a la certeza humana. Es una tranquilidad interior que no depende de prever cada paso. En esta etapa descubres algo curioso. El fondo ya no te asusta igual, no porque quieras volver allí, sino porque sabes que incluso si enfrentaras otra dificultad, no sería el final. Aprendiste que Dios trabaja también en los momentos que parecían perdidos. La desesperación pierde poder. No significa que no sentirás temor nunca más. Significa que el temor ya no gobierna tus decisiones. Hay una estabilidad que antes no existía. Finalmente empiezas a comprender que Dios no solo te sacó de un lugar difícil, te enseñó a vivir de una manera distinta y esa manera permanece incluso cuando las circunstancias mejoran. La salida entonces no es solo cambio externo, es transformación completa. El fondo cumplió su función. No destruir tu historia, sino reescribir su dirección. Y mientras avanzas, notas que aquello que antes pedías desesperadamente, ahora llega de forma más ordenada, no porque lo forzaste, sino porque estabas preparado para recibirlo sin perder lo aprendido. Sí, la vida continúa, pero con una base nueva, una fe más real. Y una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de haber descubierto que Dios estuvo presente incluso cuando parecía que todo había terminado. Cuando la persona ya ha atravesado el proceso y empieza a caminar fuera del fondo, ocurre algo muy interesante. Comienza a mirar hacia atrás y al hacerlo descubre que muchas cosas que en su momento parecían totalmente negativas, en realidad estaban conectadas con el resultado final. Lo que antes parecía una cadena de pérdidas empieza a verse como una secuencia de ajustes. Aquella puerta que dolió tanto que se cerrara evitó que permanecieras en un lugar donde te habrías estancado. Aquella relación que terminó te liberó de una dinámica que impedía tu crecimiento. Aquella espera que desesperaba permitió que coincidieran tiempos correctos que tú no podías coordinar. No lo viste mientras ocurría porque estabas dentro del proceso, pero al salir puedes observar el mapa completo. José lo expresó de forma clara cuando habló con quienes lo habían herido. Ellos pensaron hacer mal, pero Dios lo encaminó para bien. No estaba negando el dolor vivido, estaba reconociendo que Dios trabajó incluso a través de lo que parecía contrario. Aquí nace una comprensión muy profunda. Dios no necesita que todo sea perfecto para cumplir su propósito. Puede usar incluso lo imperfecto. Eso cambia la forma en que interpretas tu pasado. Dejas de verlo solo como errores, fracasos o pérdidas y comienzas a verlo como formación, aprendizaje y dirección. No significa justificar lo malo. Significa reconocer que no fue inútil. Muchas personas viven atadas a su pasado porque lo consideran un desperdicio de tiempo. Pero cuando comprendes que incluso esas etapas contribuyeron a quien eres hoy, la culpa pierde peso y aparece la gratitud. El fondo sana la relación con tu historia. Ya no necesitas borrar capítulos, puedes integrarlos. Lo que antes te avergonzaba, ahora te recuerda cuánto cambiaste. Lo que antes dolía ahora te enseña cuánto aprendiste. También entiendes algo sobre Dios que no habías percibido completamente. Él estuvo obrando aún cuando tú no lo sentías. Su actividad no dependía de tu percepción. El silencio no era inactividad, era discreción. Muchas de las cosas que hoy ves alineadas comenzaron a ordenarse cuando pensabas que todo estaba detenido. Por eso, después del proceso, la confianza se vuelve más natural. No porque todo sea claro siempre, sino porque ya viviste una etapa donde parecía no haber salida y aún así la hubo. Esa memoria interior te acompaña en futuras incertidumbres.
Recuerdas que antes también pensaste que era el final. Otro cambio importante es la manera en que oras. Antes orabas principalmente para que Dios interviniera. Ahora también oras para agradecer lo que ya hizo sin que lo notaras. La oración deja de ser solo petición y se vuelve conversación. Y esa conversación es más sincera. Ya no necesitas aparentar fortaleza frente a Dios ni esconder tus dudas. Aprendiste que Él trabaja incluso cuando no entiendes. Eso genera cercanía real. El fondo no solo fortaleció tu fe hacia adelante, también la fortaleció hacia... Puedes mirar tu historia y reconocer la guía, incluso en los momentos donde no la percibiste. Esta comprensión produce paz con el pasado. Dejas de preguntarte constantemente qué habría pasado si comienzas a aceptar que cada etapa tuvo un papel. No todo fue agradable, pero todo contribuyó. También cambia tu manera de aconsejar a otros. Antes ofrecías respuestas rápidas, ahora ofreces compañía paciente. Antes querías resolver el dolor ajeno, ahora sabes que algunos procesos necesitan tiempo. La prisa disminuye, la comprensión aumenta. Y cuando alguien atraviesa su propio fondo, no le hablas solo de teorías, le hablas de esperanza real. Puedes decir que hay salida, no porque suene bien, sino porque lo viviste. Eso convierte tu experiencia en una fuente de vida para otros. Así, el propósito se amplía. Lo que Dios trabajó en ti no termina en ti. Se vuelve consuelo, guía y ejemplo para quienes están comenzando su proceso. No necesitas tener todas las respuestas. Tu testimonio ya comunica suficiente. Finalmente entiendes algo esencial. Tocar fondo no fue un desvío del plan de Dios. Fue parte del camino hacia Él. Si ciertas cosas hubieran salido como querías al inicio, no habrías llegado a la profundidad que hoy tienes. Y aunque jamás hubieras elegido ese camino voluntariamente, ahora reconoces que allí ocurrió la transformación más importante. La vida continúa, pero ya no con la misma mirada. Ahora sabes que incluso cuando una etapa parezca oscura, no necesariamente es el final. Puede ser el punto donde Dios está acomodando todo para algo que todavía no alcanza a ver. Cuando la persona ya logra mirar atrás con paz, aparece una etapa todavía más profunda. Aprender a vivir después del fondo sin olvidar lo aprendido en él. Porque existe un riesgo silencioso, que cuando la vida vuelve a estabilizarse, el ser humano tienda poco a poco a regresar a viejos hábitos interiores. No ocurre de un día para otro, sucede lentamente. Vuelve la prisa, vuelven las distracciones, vuelve la falsa sensación de control y sin darse cuenta, la persona comienza a depender otra vez más de lo visible que de lo eterno. Por eso Dios no solo te saca del fondo, también te enseña a recordarlo correctamente, no para vivir atado al pasado, sino para conservar la sabiduría adquirida. El recuerdo sano protege el futuro. Te mantiene consciente de quién eres realmente sin la ayuda de Dios y te recuerda cómo cambió tu vida cuando aprendiste a confiar. El pueblo de Israel recibió una instrucción constante. Recordar, 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 No era nostalgia, era protección espiritual. El olvido debilita la fe, la memoria la fortalece. Cuando olvidas el proceso, vuelves a confiar solo en tus fuerzas. Cuando lo recuerdas, mantienes la humildad. Y la humildad es lo que permite que la bendición no te desvíe. Aquí aparece un principio importante.
No todo peligro está en la escasez. Algunos peligros aparecen en la abundancia porque la necesidad te mantiene alerta, pero la comodidad puede adormecer el corazón. El fondo te enseñó dependencia, pero la estabilidad puede tentar autosuficiencia. Por eso, la persona madura no solo agradece cuando recibe, también permanece vigilante interiormente. No vive con miedo, vive con conciencia. Sabe que la paz que tiene hoy nació de un proceso profundo y decide cuidarla. Esto cambia la forma en que enfrentas nuevas pruebas. Antes una dificultad te hacía pensar que todo estaba perdido. Ahora la interpretas como un capítulo más. No te derrumba igual porque ya conoces el patrón. Sabes que los procesos no son lineales y que Dios puede trabajar incluso cuando no comprendes el momento. La reacción emocional se vuelve más estable. No significa que no sentirás tristeza o preocupación. Significa que no perderás la esperanza tan rápido. Hay una base interior que sostiene tus emociones. También te vuelves más selectivo con lo que permites entrar en tu vida. El fondo te enseñó el valor de la paz. Entonces ya no entregas tu tranquilidad a cualquier situación o persona, no desde el ego, sino desde la sabiduría. Aprendes a decir no sin culpa a lo que sabes que te alejaría de lo que Dios formó en ti. Antes aceptabas todo por miedo a perder oportunidades o aprobación. Ahora eliges con mayor discernimiento, porque entendiste que no todo lo que se presenta conviene, aunque parezca bueno. El fondo afinó tu percepción. Otra consecuencia es que cambian tus prioridades diarias. Cosas pequeñas adquieren importancia real. Momentos de silencio, tiempo de reflexión, conexión con Dios dejan de ser actividades secundarias y se vuelven necesarias, no por obligación, sino porque experimentaste la diferencia entre vivir con esa conexión y vivir sin ella. Así la relación con Dios deja de ser ocasional y se vuelve continua. No necesitas un evento extraordinario para acercarte. Aprendiste a hacerlo en lo cotidiano. Y esa constancia mantiene el corazón centrado aún cuando la vida se llena de responsabilidades. Otra vez también comienzas a notar que tu influencia en otros crece de forma natural, no porque intentes enseñar constantemente, sino porque tu manera de vivir transmite calma. Personas cercanas perciben que reaccionas distinto, que enfrentas problemas sin desesperación inmediata. Tu vida comunica antes que tus palabras. Eso ocurre porque el fondo no solo te dio ideas nuevas, te dio convicciones, y las convicciones se reflejan en decisiones diarias. Poco a poco te conviertes en alguien confiable para otros, no por perfección, sino por estabilidad. Dios muchas veces permite procesos profundos, no solo para tu bienestar personal, sino para que puedas sostener a otros cuando atraviesen los suyos. El aprendizaje se multiplica. Por último, entiendes que la fe no consiste en evitar dificultades futuras, sino en enfrentarlas con una perspectiva distinta. La vida seguirá teniendo desafíos, pero ya no interpretas cada problema como señal de abandono. Sabes que hay etapas de formación, incluso dentro de la estabilidad. Así puedes avanzar sin temor constante al próximo fondo, porque ahora sabes que incluso si llegara otra temporada difícil, no sería el final de tu historia, sino otra oportunidad donde Dios seguiría trabajando. Y esa certeza te permite vivir con una tranquilidad más profunda, no basada en la ausencia total de problemas, sino en la confianza de que ninguno de ellos tiene la última palabra sobre tu vida. Y así terminamos este tiempo juntos. Si este mensaje habló a tu vida, si te ayudó a entender que incluso en los momentos más bajos Dios sigue obrando, entonces no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal Oraciones con Propósito. Deja tu like y compártelo con alguien que esté pasando por una etapa difícil. Tal vez para ti fue una reflexión más, pero para otra persona puede ser el ánimo que necesitaba hoy. También me gustaría leerte en los comentarios. Escribe: Dios sigue obrando. Así no solo expresas tu fe, también ayudas a que este video llegue a más personas que ahora mismo sienten que todo está oscuro y necesitan esperanza. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de este espacio.